ni en esta ventanilla física que ha estado operando desde las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por esa razón amplia. Y tomando en consideración entonces en el momento eh, procesal oportuno para la decisión de este juez, les indico lo siguiente. Vamos a establecer algunos espacios. El primero, un espacio en el cual se justifique qué es lo que hemos realizado, cuáles son las pretensiones, o mejor dicho, cuáles son los elementos que se han presentado por parte de la accionante. Luego vamos a recorrer todos y cada uno de los elementos que se han practicado, reflexiones del juzgador, la decisión final. En ese sentido, establezco en esta parte que soy competente para conocer y analizar este habeas corpus correctivo que fue planteado por el accionante o afectado, Jorge Glass Espinel, también por intermedio de un ciudadano. En ese aspecto soy competente conforme lo que ha establecido el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante la Dirección Provincial de Santa Elena, en el sentido de los eh, informes presentados en el marco del número 018 del año 2014, el 169 del año 2019, sobre las competencias en razón de materia de los jueces de garantías penales, la reforma que se ha tenido, en este caso la del año 2019, con resolución 166, la establecida en el año 2021 con resolución 176, que precisa las competencias de los jueces especializados en garantías penitenciarias y así los jueces también de garantías penales respecto de emisión de boletas, etcétera. Esto se consolida con el memorándum 1575 del año 2025, emitido por la Dirección Nacional de Innovación, y también el memorando 9792 respecto de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, que da contestación a esta necesidad de establecer claramente las competencias firmes de los jueces penales o de garantías penales acerca de esta especialización, de esta especialidad, en función de que nos encontramos, como es conocido por todos, con el Centro de Privación de Libertad o Centro de Rehabilitación, el Santa Elena 1, denominado El Encuentro. En ese sentido, las competencias de este juzgador y asimismo vamos a realizar un recorrido importante de reflexiones pertinentes e inherentes a los planteamientos que han realizado ante el juez constitucional conforme a la petición concreta ya explicada. En ese sentido, este juzgador debe de establecer que se ha garantizado la legítima defensa de todos los sujetos procesales de la manera más eficaz posible. Se ha respetado en este juicio las garantías básicas, todo lo que se ha practicado en esta audiencia, igualdad de condiciones, se han fijado los justiciables sus alegatos de forma amplia, sin ningún tipo de limitación, protegidas todas sus intervenciones, de hecho, en el marco de la inmediación de este juzgador. Se ha proveído todos y cada uno de los elementos que han considerado cruciales frente a sus contrapartes y se ha examinado de manera técnica y eficaz en la práctica probatoria y se han cumplido de manera oportuna para que cuenten las partes con toda la oportunidad para el debate probatorio. Se ha entendido también que la finalidad de esto es llevar al convencimiento del juez de los hechos y circunstancias que contravienen o que son controvertidas. Y lo han solicitado y valorado en los términos que se ha señalado por la ley. Y ese conocimiento oportuno ha permitido la contradicción y que se oponga de manera fundamentada, oportunamente, todos los sujetos procesales para poder contradecir de manera adecuada. Destaqué, y esto debo de recalcar en mis primeras disposiciones, que los abogados y juristas son la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.
de forma técnica y jurídica, y que ellos tienen la responsabilidad desde su litigación de ser el primer escalón para el fortalecimiento del juzgador y del sistema de la función judicial. ¿A qué? A que nos alejemos de la universalidad de la opinión que anhela controlar las decisiones jurisdiccionales. Aquí, en este espacio, es donde se suma la construcción de la seguridad jurídica, juicio a juicio, que no es otra cosa que asegurar que todos los ciudadanos cumplan las normas de convivencia social, se castiguen los abusos y permita una plena interacción con el resto de las personas en el mundo para poder progresar. Sostenidamente debe de ser esto y debemos de convertirnos todos los días en una sociedad civilizada, moderna, de paz, de riqueza y por sobre todo de valores que el tiempo no los desfigure. De la misma forma, las generaciones no las desdibujen. La producción de la verdad como un acto político se acerca a uno de los criterios más sanos que el entendimiento social ha perdido. Este conocer produce efectos que dislocan relaciones entre fuerzas. Al presentar lo obvio como problemático, peligroso y hasta difícil. En uno de los textos del pensador Michel Foucault, Gubernabilidad y Organización, sobre la teoría como caja de herramientas, expresa que esto se radica la importancia en el reconocimiento de que los saberes y el poder se relacionan, pero asimismo se distancian entre sí. No existe una relación de identidad o mecánica de las equivalencias. Al contrario, la reversibilidad de los discursos debido a la operación contingente recrea o resiste las relaciones o la identidad. Estos creativos insisten en implementar modelos de racionalidad novedosa, moderna, pero a las bravas. Cuando estudiantes de populistas usan la mentira, el descrédito y el shock mediático para planes personales. La comunidad y la ciudadanía deben entender. Son compatibles el escenario de una sala de audiencias y las plataformas de opinión que desgarran coraje, frustraciones, impotencias y que han encontrado en cada juicio que llama la atención a todos una razón para desfogarse. Estos monigotes de año viejo se los encuentra siempre aquí enfrente para valorar sus actos y juzgar con equilibrio. Pero nada es perfecto. Debo admitir que no se puede tapar el sol con un dedo. Y aún existen enfermos clínicos, servidores públicos que requieren rehabilitación permanente dentro de la esfera del Estado. Pero la justicia siempre alcanza. El ejemplo claro que sí existe una sinergia funcional es lo que hemos visto en estas jornadas de intelecto y de respetuoso trato del uno frente al otro. Ustedes, señores sujetos procesales, han palpado cómo debe funcionar un órgano que administra todo el aparataje y las formas, seguridades, comodidades para que el servicio que merece la ciudadanía, que acude y que se atiende a un juicio que les atrae, pues así debe de funcionar, atendiendo todo lo necesario para que la función judicial actúe preocupándose de pensar, de digerir, de practicar el intelecto y la vocación de servicio para ser justos. Salen de aquí unos molestos, salen otros contentos y salen otros más confundidos o sabiendo menos. Pero todos con la plena convicción de justicia y por nuestro lado con la gratitud del deber cumplido. Pues bien, como dice el profesor Zaffaroni, tratemos no llenarnos de tanto papel y vamos a revisar cada prueba al hecho que se imputa, o bueno, mejor dicho, en este caso, al hecho que se reclama violatorio, y que bajo las pretensiones constitucionales se requiere para tener una decisión y oralidad valiosa.
las pruebas y su admisibilidad, ninguna de las partes tuvieron objeción acerca de las mismas, excepto del documento presentado por el Ministerio de Salud Pública, distinguido Fausto Lara, si no me equivoco, en el cual tuvo la observación de la parte accionante y este juzgador tendrá su pronunciamiento en el momento oportuno. Con esto iniciamos entendiendo lo que establece la sentencia 209-15 JH del año 2019. El juzgador debe de resolver la acción de habeas corpus en la que se alega y se verifica la vulneración del derecho, en este caso la salud, de una persona que está privada de la libertad. Y como regla general vamos a tener en mente dos situaciones. En primer lugar, el juez constitucional debe verificar el inmediato acceso a los servicios de la salud de las personas privadas de la libertad. Esto es coherente con el conocimiento desde el primer momento del desarrollo de esta audiencia, en el cual se otorgaron medidas en el marco específico de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿En dónde? Específicamente en lo que establece los artículos 5, 13.4, 26, 27, 29, 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Estas medidas son para precautelar, para verificar de que no exista de ningún momento, habiendo conocido esta situación de habeas corpus, se evidencia algún tipo de vulneración de derechos. Asimismo, se advirtió que en el caso de que se requiera algún tipo de cuidado, algún tipo de asistencia médica, alguna situación que se descompense el accionante en este caso, pues el Ministerio de Salud junto con el SNAI y el Centro de Privación de Libertad debe de generar todos y cada una de las gestiones para poder regularizar y resarcir este aspecto del derecho a la salud. Y en segundo lugar, las afectaciones a la salud que se alegan requieren de un tratamiento especializado, ¿verdad? Que no, en el caso de que no pueda ser atendido en el Centro de Privación de Libertad, debe de analizarse dentro de este espacio. Dicho sea de paso, la solicitud concreta del privado de la libertad, señor Jorge David Glass, ha sido que se lo traslade a un centro médico, a una casa hospitalaria que refiera el Ministerio de Salud Pública para que pueda tener las atenciones que consideran necesarias y urgentes. Urgentes lo digo en el marco de lo que establece la misma Corte Constitucional en sentencia que ya lo vamos a revisar, que es la 9823 JH23. Dispone lineamientos para la aplicación de este habeas corpus correctivo, la procedencia vinculada a las vulneraciones del derecho a la salud y al derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad. Así también se caracteriza por la excepcionalidad respecto de las medidas alternativas a la privación de libertad. En ese sentido, en cuanto a los derechos que esta garantía tutela, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no solo ha delimitado su alcance al derecho a la libertad, es decir, todos conocemos que el habeas corpus persigue la libertad, para que se entienda claro. Pero también se ha incluido o se ha modulado de una forma generacional, si se quiere, que del derecho a la vida y la integridad personal y otros derechos conexos se pueda aplicar o se pueda advertir respecto de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y en ese sentido, pues el habeas corpus debería o tendría un carácter correctivo conforme los elementos que estoy ya mencionando y los que vamos a desarrollar luego. Con relación al habeas corpus correctivo, la Corte ha referido que el mismo es un mecanismo para garantizar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros o en cualquier lugar a cargo del Estado, para que se garanticen los derechos que se vean afectados por acciones u omisiones en el cumplimiento de la pena o el internamiento.
Y la finalidad de este mecanismo justamente es eso, corregir algún problema que pudiese presentarse dentro de los centros de privación de libertad. Asimismo, debe recordarse que eh, por cuestiones de legalidad, de justicia penal, debe de solventarse a través de los mecanismos ordinarios. Es decir, esto no alcanza a que se pueda desdibujar una figura del habeas corpus respecto de situaciones que se determinan en la justicia penal ordinaria. Con esto vamos a establecer algo importantísimo que los sujetos procesales todos coincidieron, de hecho, en nombrar y en eh, acogerse a lo que establece la sentencia 209-15 JH del año 2019. Esto es del 12 de noviembre del año 2019, si no me equivoco. Este organismo analiza respecto del acceso del servicio de la salud a las personas privadas de la libertad que tengan una dolencia o enfermedad grave que requiere un tratamiento médico periódico continuo y sobre eso dispone que se requieran o que accedan al servicio de salud por medio de este habeas corpus, ¿verdad? En el marco de, nuevamente, la integridad física que está intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud. En este orden de ideas, vamos a proceder inmediatamente a establecer 4 situaciones fundamentales que determinó la defensa del accionante. Primero, que no existía condiciones para atender la situación médica del accionante. En ese sentido, recorremos fácilmente lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos lleva al principio número 10. ¿Qué estudiamos con el principio número 10 del derecho a la salud? Dice, o se entiende, mejor dicho, que es el disfrute del más alto posible bienestar y que esa satisfacción de necesidad de salud se debe de entender entonces en el contexto de las condiciones restringidas de hábitat y de comunidad con 2 aspectos importantes. Primero, el de seguridad íntegra y el de riesgo o de alto riesgo, en el cual se deben de incluir a las personas mayores de edad, a los personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas discapacitadas y a las personas que se encuentran inclusive en fase terminal. Entonces, haciendo un análisis, ¿verdad? En el cual, si bien es cierto, se parametriza, se establece claramente la inclusión de estas personas en este contexto, también pudiéramos evaluar la vulnerabilidad desde una visión en el momento generacional que nos encontramos, agregando segmentos que evidencien una revisión de 2 cuestiones principales y claves. Primero, el aspecto científico, médico, obviamente, y segundo, las observancias de inadecuadas prácticas protocolarias que se encuentren o que se hayan generado en el centro, insisto, con la combinación, ¿verdad?, de gestión o de protocolos entre el Ministerio de Salud o los representantes de salud del Estado y los administradores de las ejecuciones de penas. Dentro de estos principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad, establece claramente que hay varios ítems: el registro de la persona, exámenes médicos y la situación de traslados. Los datos, las personas que ingresan a los lugares de privación de libertad deben de tener un registro oficial, debe de revisarse que tenga una accesibilidad sobre esta persona privada de la libertad y podamos contar con las bitácoras de salud, con las bitácoras administrativas, con las actividades de los ejes de producción que se tiene: educación, entretenimiento, profesionalidad, etc. Y asimismo, el tema de los exámenes médicos o la información que es totalmente relativa al tema de la integridad personal y al estado de salud de la persona privada de la libertad. Esto tomamos en consideración porque existe un reclamo claro, que es que no se tiene o que no se puede conseguir la atención conforme está estructurado, en este caso, el Centro de Privación de Libertad. La segunda observación es respecto de que
no ha tenido tratamiento, sino fue muy específico y lo dijo en varias ocasiones, respecto de hongos en los pies o respecto de algún tema de infecciones. Eso también lo tomaremos en consideración en vista de que existió una examinación bastante amplia en ese sentido y lo veremos más adelante. Respecto de tratos crueles y denigrantes, y así hicieron una observación importantísima respecto de establecer o de que se ha establecido en el centro y en el ámbito o en el hábitat del privado de la libertad y de los privados de la libertad respecto de utilización de cámaras de observación, vigilancia o como quieran llamarlo. Los principios de buenas prácticas sobre esta protección de privados de la libertad también establece dentro del trato humano, que es el primer principio, que es necesario poder asegurar la garantía de las condiciones en el marco de la dignidad humana. Este jugador ya lo ha establecido previamente, de que el Estado tiene una posición especial, garante frente a las personas privadas de la libertad. Todas las políticas y las regulaciones se dirigen a respetar y garantizar esta integridad, asegurando, dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condiciones mínimas que sean compatibles con este valor de la dignidad. Es decir, no podemos considerar discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de los privados de la libertad. Pero sus principios generales exigen, frente a los derechos de las personas privadas de la libertad, respecto del derecho a la salud, del derecho a la vida digna, las condiciones higiénicas se establece, ¿verdad? Y la protección contra tratos crueles, aplicar todas las medidas o herramientas que puedan y que lleven a proteger las condiciones particulares y analizadas por los órganos de control, de custodia, de ejecución y todos los organismos transversales, enfermeros, guías penitenciarios, administrativos, familiares, abogados, personas que ingresan en favor del privado de la libertad. Y en ese sentido establece la aplicación de videovigilancia. Pero también lo revisamos y lo verificamos con dos condiciones. Primero, el aspecto de proporcionalidad y el aspecto de violación de la intimidad, evaluando especialmente, y en este sentido la Corte Interamericana es muy precisa respecto de personas con enfermedades contagiosas como la tuberculosis o como el VIH. En este caso, se ha indicado también que es justificable conforme los anuncios y presunciones que, si bien es cierto, en uno de los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que esta situación, conforme el informe médico del 12 de abril del año 2024, por médicos especialistas, psiquiatras y de salud mental, en la valoración evalúan en entrevista directa con el accionante con un discurso claro, bien articulado, que indican que existió una negación respecto de tener pensamientos o intenciones suicidas según el cuadro de atención 1, que está dentro del contenido de la medida cautelar que les estoy refiriendo. Además de esto, sin alteraciones en la percepción sensorial y tanto en la memoria anterógrada como la retrógrada, se encuentran de manera preservada. Luego, en el informe del 21 de junio del año 2024, en el mismo contexto del elemento presentado respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierte en el tratamiento la vigilancia permanente por ideación y por planeación suicida, esto es, luego de las evaluaciones realizadas a ese momento, en donde se acepta esta situación con precisión, indicando por parte del accionante ciertas líneas de contexto que no caben de ninguna manera ser observadas por este jugador o dirigidas hacia ustedes por parte de este juez. De la misma manera, cabe destacar que los derechos respecto de esta información muy delicada, sensible, ha sido con el consentimiento del afectado, en este caso, respecto de la
presentación de la información ante todos ustedes como sujetos procesales para la práctica. Se ha cuidado de manera prolija por parte de la Secretaría del Despacho, de todos ustedes que han recibido dicha información y se lo ha manejado con el debido respeto y también en el mismo sentido del valor de la dignidad del presunto afectado. Es decir, esta vigilancia, establece la Corte Interamericana, debe equilibrarse con la necesidad de atención médica adecuada y la prevención de contagios o intentos suicidas en este caso. Entonces, esta condición se transforma en una supervisión de salud y supervisión de seguridad. Esto lo advertimos desde el derecho de salud, como ya lo hemos verificado en el principio número 10 de las prácticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las buenas prácticas de la CIDH. Todo PPL tiene derecho a la salud, seguro, incluyendo las instalaciones sanitarias adecuadas, las de prevención y tratamiento de enfermedades, etcétera, y las condiciones que eviten contagio y, por supuesto, que eviten situaciones que se pueden evidenciar de esta magnitud. Además de esto, a pesar que no se ha advertido las situaciones de violencia o de vulneración de la integridad física, respecto del artículo 5 de la Convención Americana, se establece que los estados deben garantizar las condiciones carcelarias que no vulneren la integridad física. En ese sentido, establecen supervisión y control. La CIDH recomienda medidas cautelares y monitoreo para asegurar que los estados cumplan, incluyendo investigaciones o entrada de los observadores, defensorías del pueblo, etcétera, que dicho sea de paso, se ha tenido dentro de esta verificación del desarrollo en la estadía del señor privado de la libertad. La aplicación de las cámaras de vigilancia y salud, sí, lo establece en el contexto de las enfermedades, en el contexto de enfatizar una alta transmisión respecto de los prisioneros y la balanza en ese sentido con la intimidad que de alguna manera está supeditada a la herramienta y al protocolo estructural y de seguridad de la institución o en este caso del centro. Asimismo, pues, un poco revisando, se puede establecer que las personas privadas de la libertad tienen el derecho de las peticiones individuales y colectivas a obtener respuestas ante la autoridad judicial. Observación que me parece también muy relevante respecto de todas y cada una de las que vamos a revisar a continuación. En ese sentido, en la práctica y examinación del testigo doctor Barreto Zambrano, en el sustento que se realizó de su informe, que fue incluido en la medida cautelar última del 10 de febrero del año 2025, si no me equivoco, sobre el punto 2 y el punto 4 de su informe, que hablaba respecto de estas situaciones de vigilancia por condiciones de salud delicadas, sugirió que debe de tener una vigilancia el privado de la libertad accionante. La respuesta en ese sentido, o respecto de esta pregunta, la dirigió en el sentido de que hablaba de una vigilancia, pero que no se trataba de una guardia de seguridad, o que se hablaba de una vigilancia en el sentido de tener un médico de cabecera, un médico permanente y tener tal vez incluso un familiar establecido para evitar autolesiones o cuestiones que se puedan lamentar, y en ese sentido tener, no hablaba de cámaras en atención a un intento de estos actos que realmente, según lo que establece, el que no evitaría de ninguna manera. Pues, sin lugar a dudas, las cámaras no evitan ningún tipo de estas situaciones, pero sí puede prever o puede tener algún tipo de, digamos, de prevención o de utilización oportuna. Continuando un poco para establecer cuáles son los 4 elementos principales que determinó la parte accionante, hablamos sobre los alimentos y la disminución de estos alimentos que ha llevado, según lo que establece la desnutrición proteica. Y en ese sentido también hicieron
los sujetos procesales muy ampliamente un recorrido de examinación, llevando a conocer de que existe una empresa privada, que brinda servicios de alimentación y que en ese sentido el inicio de este servicio de alimentación, que ya más adelante lo veremos, es desde el mes de diciembre. También se estableció claramente en esta parte de práctica, ¿verdad? De que existen certificaciones desde el 19 de noviembre sobre dotaje de vestimenta, de recepción de camisetas, de pantalonetas, de libros, las conexiones jurídicas, entiendo, conforme lo indicaron, jurídicas internacionales, es decir, que una vez a la semana se tiene la conexión con abogados, entiendo, internacionales o extranjeros, como acceso y también entiendo que esto es como parte de cumplimiento de la medida cautelar establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente para brevemente establecer respecto a este punto, se estableció que el 17 de noviembre se tuvo cita virtual con psiquiatra, firmado también por el privado de la libertad, y esto es importantísimo establecer. Se mostró documentación en la cual el señor accionante tiene la receptación o tiene la firma de recibido de todas y cada una de estas actividades y de estos elementos. En función, obviamente, pues de tener una administración protocolaria adecuada. Luego de esto, existe pruebas documentales que se presentaron y en ese aspecto se presentó respecto de atenciones médicas de planificación y exámenes complementarios por parte del ministerio, una muy amplia documentación que de hecho se requirió 2 archivos de PDF para poder presentarlos. Y en ese establece de forma precisa, que se tomó nota por parte de este juez, que existen 527 atenciones médicas, de las cuales son 172 atenciones médicas generales, 172 medicina familiar, 117 de psicología clínica, 13 respecto de nutrición, 5 respecto de reumatología, 6 atenciones de situaciones gastrointestinales, 6 más respecto de imágenes, una respecto de cirugía plástica, no profundizamos en ese aspecto, pero lo que sí establece es que existe una línea de tiempo respecto de esta situación desde abril del año 2024 a la actualidad en el año 2025. De hecho, recuerdo la última intervención del médico familiar que se trató o que expuso en esta audiencia, estableció que estamos a punto de recibir esta semana que viene ciertos exámenes importantes para el hígado y demás cuestiones que están planificadas según lo que establece el Ministerio de Salud Pública. Se presentó también en ese sentido el informe 172-24 del año 2025, en el cual se verifica la planificación de atenciones médicas, de exámenes complementarios, de número de atenciones desde el 11 de noviembre del año 2025 hasta el 26 de diciembre del año 2025. En este caso, respecto de la estadía que se ha dado en esta fecha en el Centro de Rehabilitación Santa Elena, 40 atenciones médicas en estos 47 días, las cuales se destacan pues la biometría hemática, planificación de exámenes complementarios de ecografía hepática, como les indiqué, medicamentos, respaldos de los mismos, dirección acerca de atenciones médicas y psicológicas, como se plantea en el plan de tratamiento. Señala también que sí existió una revisión respecto de lo que quedó pendiente en explicar acerca del tratamiento tópico de hongos que padece y se estableció también ciertas precisiones por parte del médico en su intervención. Es importante en ese sentido destacar que las 2 pruebas, o mejor dicho, los 2 testimonios que se indicaron
tanto por el por el doctor Barreto y por el doctor de nombre, si me permiten, Eider Retamoso Matos, como médico familiar del Centro de Salud de Colonche, la especialista del Ministerio de Salud Pública. El primero, el abogado Barreto, establece, un poco para que se conozca respecto a las conclusiones de estas dos intervenciones, que el señor médico internista fue asignado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, como delegado con 6 médicos más del Ministerio de Salud Pública y 2 médicos particulares desde el año 2021. Ha indicado en estas conclusiones que les advierto que ha tenido 4 valoraciones personales él. Se le preguntó respecto de los criterios acerca del tratamiento por situaciones psicóticas o de trastornos mentales y que se asumía que el distinguido doctor tenía esta profesión. Y en ese sentido indicó claramente que el señor es médico internista de profesión. Y en ese aspecto se debatió también el asunto de entender qué es medicina general, obviamente que sabemos que es atención primaria de salud, de carácter preventivo, médico clínico o internista, que se pueden observar en un primer nivel de complejidad de patologías o de perfiles de salud, y así como luego las innumerables especializaciones como cardiólogos, traumatología, los dermatología, eh, etcétera, nutricionista, médico nutricional, etcétera. Luego, además de esto, se evidenció una idea de lo que es el segundo y el tercer nivel de complejidad. Y luego, los de mayor grado de complejidad, como las subespecialidades, en el sentido de para ver insuficiencias cardíacas, por ejemplo, o especialidades psiquiátricas de depresión, psicopatía y demás de esto. En ese aspecto, se le preguntó si el Estado tiene un programa de salud mental y cuando no cuenta con psiquiatras, los médicos internistas pueden realizar un trabajo de psiquiatría en ese sentido. Estableció que no es psiquiatra, pero que puede de alguna manera alcanzar a ciertos niveles de recomendaciones, porque también indicó de que no es un médico tratante, sino que es una especie de evaluador o de persona que hace las evaluaciones médicas. En ese aspecto, se puso en conocimiento el informe que sustentó al MSP e indicó que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene ningún tipo de coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Eso es importantísimo. Estableció que él simplemente este informe que se examinó lo presentó a la parte accionante y era la única que tenía esta información. Por el contrario, si se puso en conocimiento de la mesa técnica del informe que elaboró la CIDH e indicó que ese informe, el primero del año 2021, se dio a conocer y que al encargado de poner en conocimiento de la CIDH el informe no lo conoce, que existe una nueva mesa técnica ahora en la actualidad y que dicho sea de paso, tampoco ha podido evidenciar este jugador curiosamente que se haya presentado, no existe ninguna información o aporte probatorio en ese contexto de la nueva mesa o de los nuevos médicos que de alguna manera entiendo existen y entiendo están dando seguimiento y cumplimiento a la medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indicó que esta evaluación duró 45 minutos y fue el 19 de diciembre del año 2025 y sobre eso realizó su diagnóstico, al cual, insisto, para que todos conozcan y recuerden, es el elemento que se examinó en audiencia. Importantísimo también establecer respecto a esta prueba que se evidencia que existen enfermedades preexistentes, que la mayoría de las enfermedades ya existían, sino que en esa evaluación que tuvo en este día, observó nuevas y que en ese sentido las agregó al informe.
que sí existe una modificación y que en la atención que se agregó los otros aspectos, entiendo, depresivos, eh, se han agregado también medicamentos que han aumentado dosis y que han agregado médicos que actúan en función de esta práctica de medicamentos entregados. Insisto, resaltó que él no tiene una facultad de tratamiento, pero sí para hacer recomendación. Indicó del cuadro de enfermedades que tiene el accionante, el cual está denominado, no está denominado como enfermedades catastróficas, y estableció de que las enfermedades que tiene son autoinmunes. Se le preguntó en ese sentido si tiene conocimiento de la medida cautelar, ambas medidas cautelares que vamos a hablar también en un momento, que la CIDH no otorgó internamiento hospitalario por algún tipo de patología, especialmente la psicológica, según lo estableció. E indicó que no es que no conoce, sino que a él no le notifican decisiones de la Corte Interamericana. De manera importante, la segunda verificación de examen para con el médico familiar. En este caso, el doctor Retamoso Matos, médico familiar del centro de salud, estableció de forma concluyente lo siguiente. No me lo sé de memoria, por eso lo revisaré aquí. Indica el médico que el PPL ha tenido 3 atenciones de lo que va desde el 14 de noviembre del año 2025. Establece que no ha recibido él ningún informe médico por parte de la defensa del PPL. Se puede verificar toda la información, el historial médico, en los registros del MSP en el sistema PRAS, Sistema Nacional de Evolución Clínica de todos los pacientes. Y se evidencia con esto que los anexos y los informes que sustentan estas afirmaciones fueron agregados y son bastante amplios, de hecho. Ellos evidencian personalmente la aplicación del medicamento, es decir, la medicación que se le entregó al paciente para que sea aplicado en presencia. El paciente recibió atención el 26 y también está tomando fluconazol para los hongos y que es difícil de erradicar, establece, dado que son ciertos ambientes húmedos que no son favorables para el no brote de esta enfermedad, que es una situación permanente y que simplemente hay que controlarla. Indicó también, en función de las preguntas de todos, que los medicamentos están enmarcados para que no se equivoquen y enfundados y rotulados, que se encuentran en el área de cada pabellón y que no se encuentran en otro lugar, que están consolidados todos en un área específica en el pabellón para la entrega personalizada al privado de la libertad. Que el fármaco Poligumal se aplicó el 15 de diciembre y la primera, el 15 de diciembre, sí, ahora, y la primera de este tratamiento, que es una vez, entiendo, cada 15 días, se lo aplicó el 20 de noviembre. En el marco de lo que reclama el accionante, estableció que existen efectos secundarios graves respecto de la no aplicación de este procedimiento y de este fármaco. Sin embargo, en la examinación, el distinguido doctor estableció que cada procedimiento tiene, primero, la cadena de custodia de frío, la medicación es verificada y aplicada por un médico, y que el personal médico que está siempre de turno le toca hacer la aplicación que él no la había hecho porque él no le ha tocado esta situación. Y que en estos momentos, según la revisión que hizo inclusive en el sistema, estableció que no necesita atención médica referente a las enfermedades, en este caso de columna, o a las enfermedades paliativas que, sin lugar a dudas, entendemos que no tienen cura, pero que son
tratados todos y cada uno con el medicamento para el dolor. Insistió también, por cierto, de que sí, es verdad que puede tener un efecto secundario o un efecto, digamos, el no tratarlo a tiempo, pero que este sería un poco de dolor hasta que se lo trate o hasta que se haga la aplicación. En ese sentido, se recuerda también que el Ministerio de Salud Pública, por intermedio de la distinguida doctora Gabriela Ordóñez, estableció que sí puede haber habido un descuadre de la parte administrativa, porque justo en esas fechas el accionante ingresó a el centro de privación de libertad y que en ese sentido se reguló de tal manera que ya en la segunda aplicación el fármaco fue realizado con plena técnica. Estableció también que el lugar donde se encuentra, si considera que hay humedad, que la humedad de la piel en las personas cuando sudas, cuando existe caldo de cultivos, los pacientes, pues también se puede recargar. Él considera que de hecho no es verdad que existe un ambiente sumamente húmedo, dado que se encuentra en un clima más tropical como en cualquier lugar de la costa. Esos también son apreciaciones, eso se precisó, que son apreciaciones personales de lógica y obviamente de conocimiento del médico en vista de que él se encuentra en ese sector. Hablaba también o se reclamaba en el sentido de las condiciones de noche si se tiene luz. Él estableció que él no conoce o no ha transitado el centro en la noche por las prohibiciones de seguridad que se tienen frente a todos los empleados o los funcionarios en el lugar, pero estableció de forma importante que en la valoración cada persona o cada ser humano es adaptable y que en ese sentido una persona que tiene sueño, que tiene cansancio, va a descansar de una manera u otra. Las valoraciones respecto del peso, que también es parte del reclamo acerca eh, de la, del aspecto nutricional, estableció que se encuentra dentro del rango que le corresponde, sobre los 70 kilos. ¿En función de qué? En función de la revisión de la masa corporal, en función de su estatura, etcétera, que él considera que en ese sentido no existe ningún tipo de observación que sea grave o que sea de alguna alerta en vista de la categoría de masa corporal que se tiene y que está en el índice adecuado conforme su estatura y peso. Establece también que en el debate sobre la parte de profesional, el médico familiar está por encima del médico internista. No se considera de esa forma, se considera que son personas derivadores y que analizan en primer nivel de complejidad y que luego de eso se requiere sí otro tipo de especialidad. Interesante esta parte porque se trataba por parte de los sujetos procesales de desacreditar o acreditar de alguna forma el pronunciamiento de los dos técnicos médicos. Además de esto, se pudo establecer también dentro de la documentación presentada algo muy importante. Vamos a dejar el tema del documento de la CIDH para el final. Y como indiqué al principio, existió la documentación de la Defensoría del Pueblo, en la cual hubo una especie de objeción a esa prueba. Importante y necesario que podamos recordarla aquí en esta parte, en vista de que, si bien es cierto, existió una observación acerca de la notificación de esta, pero claro, no es sobre la notificación acerca de los sujetos procesales. Este documento fue enviado junto con las pruebas o el anuncio de las pruebas de todos y cada uno en el momento oportuno y fue conocido por todos y cada uno de ellos dentro de esta audiencia.
En ese sentido, la observación que se dio fue respecto de cuándo se recibió este documento. En ese aspecto, considera este juzgador que el elemento importante o la formalidad que no debe de ser rigurosa en este tipo de procesos, ojo, en este tipo de procesos, no en un procedimiento ordinario que debe tener una mayor rigurosidad, una mayor observación respecto de la forma, de los tiempos de ingreso, de los términos que determina la ley y también, pues obviamente, del contenido respecto de su pertinencia o no para la admisión del juez y también para la valoración si es que ha sido admitida. En ese sentido, este juzgador considera que dicha prueba es plenamente válida en función de que fue un ejercicio de un ente que incluso determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una función eh, de acompañamiento, la Defensoría del Pueblo, para poder recibir esta orientación, consultas, quejas, denuncias sobre vulneración de derechos. Entonces, ¿quién mejor que este órgano acompañante de la medida cautelar o de lo que se ordenó dentro de la medida cautelar para poder determinar aportes también a cómo se encuentra la situación de estos cuatro elementos que ha presentado la parte accionante? En ese sentido, existe una información que se recaba en la visita in situ. Y dice, esta parte la voy a también a leer. El CP, Centro de Privación de Libertad, cuenta con varios pabellones. Solo uno se encuentra todavía vacío y se estaban realizando trabajos de mejora, especialmente en las duchas, para garantizar la caída del agua hacia el sifón. Se observó que el privado de la libertad no se encontraba en condiciones de hacinamiento y cuenta con los servicios de agua potable y luz eléctrica. Se observa en la parte exterior de los pabellones que tiene acceso peatonal, canchas de usos para los privados de la libertad. En cada celda se observa que cuentan colchones, implementos de aseo, duchas, baños, y asimismo constató que las celdas cuentan con ventilación y cada pabellón cuenta con espacios para que las personas privadas de la libertad puedan estar al aire libre y recibir el sol. Al momento de la visita, las luces de la celda estaban encendidas y se pudo constatar que las celdas cuentan con agua potable. Existe una persona encargada de la preparación de los alimentos y también se pudo observar la entrega de los alimentos en cada una de las celdas a las personas privadas de la libertad. Se les garantiza la comida 3 veces al día. El director indicó que los médicos del Ministerio de Salud Pública realizan el tamizaje para los privados de la libertad. Además, mostró los espacios destinados con las consultas médicas, para las consultas médicas, perdón. En la visita observa que el señor accionante se encuentra con 2 privados de la libertad en su celda. Cuenta con ropa, colchón e implementos de aseo. Se pudo observar la caja con los medicamentos que se le entrega de acuerdo con la dosis y horarios indicados en la receta. Además de esto, semanalmente recibe visitas telemáticas de sus abogados, psicólogos, psiquiatras y la atención médica que ha sido solicitada por la abogada. Existen Compañero, recomendaciones no puedo aguantar tanta mentira de este al juez. Ministerio de Salud Realmente me duele el corazón. incluir Y a en la los medida anticorreístas que atención están viendo, psicológica y juez, psiquiátrica para aquellas personas privadas de la libertad que lo requieran y continuar con la atención psicológica y psiquiátrica conforme a lo dispuesto en sentencias, garantías jurisdiccionales y medida provisional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso específico. Luego de esto, se recorrió por los sujetos procesales información documental que ya la precisé acerca de la atención médica y la planificación a la misma. Y en ese sentido, pues, se estableció que por parte de los sujetos procesales
que el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena es una cárcel de máxima seguridad. Por lo tanto, existen protocolos de seguridad de los privados de la libertad, protocolos para los abogados y personal que trabaja en el centro de rehabilitación. Que los protocolos existentes han cumplido la defensa, esto es en atención a la entrega de medicamentos, y que son procedimientos que se adoptan para proteger, recordando que las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad, en este caso, son personas que tienen penas de más de 2 años, como dato general. Luego de esto, para finalizar, los alegatos que se estableció por parte del distinguido doctor Andrés Villegas, se determinó que la finalidad de la integridad física de las personas privadas de la libertad, en la primera parte de la intervención de él estableció que demandan humanidad y que han activado la vía constitucional solicitando atención médica, no es alejada de la Constitución y que la ley es apegada a lo que ha dicho los máximos organismos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que decidió que el Estado adopte medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del accionante. Eso lo estableció en la parte final. Indicó también que la carga probatoria la tiene el Estado y que se ha probado tratos violatorios y que se intenta justificar con 500 atenciones médicas con 2 informes acreditados a la situación precaria, cuando el médico internista ha corroborado que el ingeniero, cuando habla del médico internista, establece el médico particular, abogado Barreto Zambrano, que ha corroborado, que ha sugerido que el ingeniero Glass necesita atención hospitalaria, indicó. En ese sentido, vamos a hacer una pausa con estos alegatos finales y voy a recorrer un poco lo que establece las 107 páginas de la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma, en la primera parte, determina que en función de sus facultades previstas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se requiere, lo voy a leer, que se establezcan medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad personal de Jorge Glass Espinel, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales que permitan crear condiciones que aseguren y respeten sus derechos. Continúa estableciendo de que requiere informar por parte del Estado, que se informe por parte del Estado sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que se dieron al lugar para la adopción de la medida dada y que se evite su repetición. Establece que la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. Luego de esto, en la última parte de esto se halla en la foja 33 de esta medida, dice, y aquí es correcto lo que dice el distinguido doctor David Villegas, Andrés Villegas, que existe una ampliación acerca de las medidas que otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero estos son en los siguientes términos. Continuar con el seguimiento de la situación de Jorge Glass Espinel. A la luz de las valoraciones realizadas en la presente resolución, amplía al alcanzar medidas cautelares vigentes para incluir el derecho a la salud del beneficiario. En consecuencia, se solicita al Estado ecuatoriano que adopte medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, integridad y salud de Jorge Glass Espinel. En particular,
valorando e implementando aquellas más apropiadas a sus circunstancias personales y que permitan crear las condiciones y aseguren y respeten sus derechos y el cumplimiento de la ampliación de la medida cautelar. Esto debe incluir por lo menos, y aquí es donde incrementa su criterio o su medida, que se mantenga de forma continua el funcionamiento de una mesa técnica independiente que tendrá como funciones: 1, ser una instancia de diálogo que permita arribar a consensos médicos científicos en caso de discrepancia. 2, dirimir las discrepancias médicas en caso que resulten entre médicos de confianza del beneficiario de la medida cautelar y los médicos a cargo del tratamiento del señor Jorge David Glass Espinel. A la luz del soporte documentario médico disponible, que se haga una evaluación médica completa en forma inmediata en los centros hospitalarios y que se establezca un protocolo que, sin poner en riesgo la vida o integridad personal del beneficiario, establezca los mecanismos adecuados de ingreso y egreso a un centro hospitalario cada vez que sea necesario efectuar un tratamiento hospitalario, que no sea posible en el centro de detención para atender una emergencia de salud física o mental del señor accionante. Luego de eso habla sobre las valoraciones médicas, que se traslade inmediatamente al señor Jorge David Glass Espinel del centro de detención distinto del centro de privación de libertad Guayas número 3. En el nuevo centro de detención tenga como mínimo las siguientes características y condiciones de detención: una celda adaptada, espacios iluminados, evitar condiciones de aislamiento, acceso a redes de apoyo, visitas familiares, abogados, etc. Permitir el acceso a mecanismos de supervisión independientes y organizaciones externas, llevar bitácoras de las acciones tomadas para la protección del beneficiario, asegurar protocolos de intervención para responder a emergencias de situaciones de riesgo y la vida e integridad de atención a personas con intención o intentos suicidas, garantizar el flujo de entrega de información médica del beneficiario de manera oportuna y periódica y las visitas de participación de médicos de confianza del beneficiario. Que se garantice el tratamiento específico, incluyendo terapias y medicación. Acceso a la atención de psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales que deben estar disponibles. Monitoreo constante de la salud, condiciones de detención del beneficiario mediante supervisión ininterrumpida por personal capacitado. Nuevamente, informe de las acciones implementadas, tendientes a investigar hechos que dieron lugar a la adopción y continuidad de esta medida. Y eso referente a esta última intervención firmada por la secretaria ejecutiva de la Corte Interamericana el 10 de febrero del año 2025, como medida cautelar, para que todos tomen nota, 1581-18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como resolución de medidas cautelares 13 del año 2025. Con todos estos elementos que ha recorrido este juzgador, se ha podido verificar lo siguiente. De manera importante, retomamos lo que establece la Corte Constitucional en el sentido de la sentencia 9823JH23, en el cual nos establece primero la verificación de la procedencia de vulneraciones de derecho a la integridad y a la salud. De los 4 elementos que ha presentado la parte accionante, con todos los establecidos y presentados por este juzgador, que ha sido validado y valorado por los sujetos procesales en su examinación íntegra,
este juzgador considera que dichos elementos no alcanzan para poder determinar esta violación de derechos. En segundo lugar, tampoco establece en el sentido estricto de la condición y el entendimiento de todos y cada uno de los médicos intervinientes, de los informes realizados, de los tratamientos médicos, de las operaciones que se han realizado, de los tratamientos médicos, operaciones personales y demás aspectos de salud, tanto clínicos, psiquiátricos, psicológicos, se puede alcanzar de que al momento exista una situación de gravedad para que con la revisión de estas observaciones o 4 elementos principales de observaciones del accionante puedan alcanzar a que se determine una necesidad al momento de llevar al señor accionante hacia una casa de salud, hacia una clínica para algún tipo de continuación respecto de enfermedades. En ese sentido, este juzgador considera que se ha recorrido de forma amplia, de forma precisa, de forma necesaria, para que todos los sujetos procesales puedan entender, puedan verificar y puedan también verificar respecto de que se ha recorrido por todo el elemento probatorio que ha llegado al convencimiento de este juzgador en el marco de la tutela judicial efectiva. El artículo 23 en ese sentido es sumamente claro que se debe de revisar, se debe de fundamentar, se debe de establecer por intermedio de este juicio todos los elementos para poder llegar a la garantía de la tutela judicial efectiva. Respecto de los reclamos constitucionales, respecto de sus titulares, quienes invoquen esa calidad, como lo hizo en este caso el señor Dean Ciro Dueñas Vélez como accionante en beneficio del señor Jorge David Glass Espinel. Por todo lo expuesto, este jugador se ha formado un criterio y ha considerado de los fundamentos de la demanda, así como de las intervenciones realizadas en esta audiencia, que no existe vulneración de derechos constitucionales a la integridad personal, a la salud y demás derechos conexos en ese sentido, en contra del legitimado activo. En tal virtud, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaró improcedente la demanda de garantías jurisdiccionales de habeas corpus correctivo que ha sido presentado por el señor Dean Ciro Dueñas Vélez, que dedujo acción constitucional de habeas corpus correctivo en favor del privado de la libertad Jorge David Glass Espinel, en contra de las instituciones del Estado, en este caso, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Centro de Privación de Libertad de Santa Elena número 1, llamado El Encuentro, y Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. En ese sentido, la notificación a todos y el conocimiento de la decisión de este juez respecto de esta particular petición. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias. Sí, señor juez, yo apelo en esta audiencia en virtud del artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchísimas gracias, querido doctor. Se toma nota de lo indicado. En ese mismo sentido, tomando la decisión de este juzgador, se advierte y se establece lo siguiente. Realizada esta valoración profunda de todos los elementos. Eso era lo que tenía que hacer, estimados amigos, para que sea rápido y suba a sala de manera inmediata. Establece la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se determina por parte de este juzgador que la comisión tiene la obligación de continuar con los mecanismos amplios y seguimientos, tomando en consideración que estos refieren a medidas cautelares en situaciones graves y urgentes para prevenir daños irreparables. Que se continúe con la aplicación de la medida dictada y de la misma forma para el Ministerio de Salud Pública, que se evidencia ya
que tiene un rol trascendental dentro del sistema de rehabilitación social, pues la salud física y mental son ejes prioritarios y primordiales del sistema y que identificado en el modelo de gestión operativo de atención de salud en el contexto de privados de la libertad, continúe con las mejoras para atención del privado de la libertad. Estas determinaciones también hace el juzgador en el marco del contexto de la decisión constitucional. Se toma nota entonces, secretaria, respecto de la apelación del distinguido doctor Andrés Villegas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan una muy buena tarde. Recording stopped. Buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Buena tarde con todos. Gracias, saludos a todos.